que damos gloria a Dios por su gracia, hermanos. Damos gloria a Dios por su amor y misericordia. Y qué bueno es estar de nuevo en la casa de Dios para juntos estudiar su palabra, para juntos así crecer en su gracia. Quiero invitarles, vayan con nosotros, hermanos, al Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Lucas, capítulo 2, versículos 8 al 14. Y vamos a leer la bendita palabra de Dios en el santo nombre de Jesús. En la misma región habían pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Pero usted sabe que hay que leer ese último texto de nuevo, ¿no? Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Así que demos gloria a nuestro Dios. Padre, qué bendición tan grande es estar en tu presencia. Cuán glorioso es reunirnos en tu nombre. Estamos en un día de gozo y de regocijo, reconociendo, Señor, el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Viendo en tu palabra estos gloriosos acontecimientos. Pero sabemos, Padre, que aún en medio de nosotros hay aflicción. Nos unimos, Señor, al clamor y a la súplica por la familia de nuestra hermana Julie, Padre. Nos unimos, Señor, a su clamor por la partida repentina el día de hoy de su padre. Señor, suplicamos tu fortaleza y tu gracia para esta familia tan amada, para Helpi, Señor, y sus hijos y todos sus familiares. Suplicamos tu fuerza y tu gracia, Señor, en un momento de dolor. Sabemos, Padre, que estas cosas suceden, pero tu palabra nos manda a identificarnos y llorar aún por aquellos que lloran. Señor, suplicamos fuerza y gracia de tu gracia para esta familia. Al mismo tiempo suplicamos, Señor, por este tiempo de predicación. Suplicamos, Señor, por tu palabra. Rogamos, Padre, que nuestras mentes, nuestros corazones estén atentos a tu voz. Que hoy podamos, Señor, identificarnos, que hoy podamos entender, Señor, lo que tu palabra enseña en estos textos tan gloriosos. Suplicamos, Padre, que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Póngase cómodo, hermano mío. Esta es una época especial. El tiempo en el que vivimos es una época especial. Y al mismo tiempo es una época hermosa. Las familias se reúnen. La gente muestra mayor generosidad en estos días que en otros días. Hay vacaciones. La gente canta. Hay buena comida.
la gente se regalan. Y hay muchas otras cosas más que pasan en estos días. Hay muchas cosas más que hacen que estos días sean especiales. Realmente, hermanos, esta es una época hermosa. De verdad. Es una época hermosa. Pero la pregunta es, ¿qué se supone que la gente está celebrando? ¿Por qué razón la gente hace lo que hace? Esa es una buena pregunta. ¿De qué se tratan todas estas reuniones? La gente está celebrando el nacimiento de Jesús. O por lo menos eso es lo que se supone que pase. Se supone que este es un tiempo de reflexión. Se supone que es un tiempo de reconciliación. Se supone que es un tiempo de generosidad. Se supone que es un tiempo para que la gente comparta en familia. Pero ¿cuál es la razón de eso? Le voy a contar una breve historia. Que más que una historia, tiene parte de historia y tiene parte de fábula. Parte es inventado y parte es de una historia. Hubo un rey inmensamente rico, muy poderoso. Y ese rey tuvo una mujer que amaba de una manera especial. Su esposa muere dando a luz. Él se entristece tanto por la muerte de su esposa que dice: voy a construir un mausoleo, voy a construir un monumento enorme para que todo el mundo sepa el amor que le tengo a esta mujer. Él consigue un terreno inmenso alrededor de un río importante en su país. Se calcula que eran unos 17 acres de tierra y tardaron un periodo de 22 años construyendo aquel monumento majestuoso. Un sinnúmero de castillos alrededor de eso. Miles de millones de dólares se invirtieron en tal obra. Al final, cuando llevaba unos 22 años de construcción, al final él va a hacer una supervisión. Toda esta construcción se hizo alrededor de un féretro que tenía los restos de su esposa. Y la gente le pusieron una caja de madera bien resistente para protegerlo. Cuando él está allí revisando la construcción, cuando él llega y está mirando las obras maravillosas, columnas de mármol, está viendo unos vitrales impresionantes, él se queda pasmado con la obra tan hermosa que hizo. Cuando de repente él tropieza con una caja sucia en medio de todo ese esplendor, y él dice rápidamente: saquen esa caja de aquí. ¿Qué busca una caja tan fea en medio de tanto esplendor y belleza? A lo que alguien le dice: oh mi señor, en esa caja yacen los restos de tu esposa, la razón por la cual empezaste a construir. ¿Por qué le cuento esa historia? Porque es fácil distraernos y perder de vista la razón por la cual estamos haciendo lo que hacemos. Hay gente que se olvida de la razón por la cual hizo lo que hizo. Piense usted un niño de 1 año que cumple años. Y en el cumpleaños del niño, el niño está durmiendo y la gente está haciendo fiesta, pero se han olvidado del niño. El niño se durmió hace rato, pero la gente sigue fiestando y comiendo y bebiendo y haciendo cuantas cosas, pero se supone que la reunión no es para el niño. Pero el niño está durmiendo hace rato, pero la fiesta sigue. Es fácil distraernos y perder de vista la razón por la cual hacemos lo que hacemos. Y en estos tiempos eso pasa mucho.
La gente lo que tiene más lejos en su mente es a Cristo y su nacimiento. La gente se distrae con las decoraciones, con la comida, con la belleza, con la reunión. Y a veces, ni en la misma oración por los alimentos se contempla la idea de lo que se supone que se celebra. Entonces es importante, hermanos, que nosotros sepamos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Qué se supone lo que estamos haciendo, hermanos? Se supone que en este tiempo la gente debe recordar a Jesús y tratar de imitarlo y tratar de vivir como Él vivió y tratar de buscar de Él de todo corazón. Se supone que eso es lo que debe pasar en estos días. Se supone que la gente recuerda un acontecimiento. Nos ha nacido un niño, sí, eso es una verdad innegable, gloriosa. El Verbo se encarnó. Si usted lee en Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Pero si usted va al versículo 14 del capítulo 1 de Juan, dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Como decíamos anteriormente, hermanos, es fácil distraernos con cosas secundarias. Es fácil perder de vista lo más importante. El papel protagónico a veces lo tiene el pernil o los pastelitos. Es fácil distraernos, hermanos. Este es un tiempo donde la gente está pensando, o algunas personas están pensando más en Jesús. Y la iglesia no debe perder la oportunidad de aclararle a la gente quién es Jesús. Porque la gente cree que Jesús es un niño que está envuelto en pañales. Sí, Él fue un niño hace mucho, mucho tiempo atrás, pero ya creció, murió por nuestros pecados, vivió una vida perfecta, resucitó para la gloria del Padre y es nuestro Salvador. Esa historia hay que contarla. Y hay que aprovechar el corazón de la gente que está en estos días pendiente, por lo menos algunos. Están pendientes. No nos dejemos distraer, hermano, con cosas secundarias. Podemos disfrutar las vacaciones, podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de los amigos, podemos disfrutar de la comida, podemos cantar, podemos dar, podemos recibir regalos. Podemos hacer todo esto, pero no podemos perder de vista que se trata de Jesús. No podemos perder de vista que todas nuestras vidas se trata de Jesús. No solo esta época, todo lo que hacemos, toda nuestra vida, toda nuestra existencia se trata de Jesús. Todo se trata de Él. Juan 1:1, de nuevo. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. De nuevo, el versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Cristo, nuestro Señor, que es el creador del universo, un día, por amor, se humilló a sí mismo, y un milagro impresionante aconteció. La segunda persona de la Trinidad se encarnó. La segunda persona de la Trinidad tomó forma humana y vino a este mundo y vivió una vida perfecta. Y murió la muerte que tú y yo debíamos morir, y lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Luego resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos
y pronto volverá por los suyos. Esa historia no concluye con un bebé llorando en un pesebre. Esa historia sigue hacia adelante y nos lleva hacia una cruz. Y esa historia concluye con un Señor triunfante ascendiendo a los cielos y la promesa de que volverá por su pueblo. Es una historia extraordinaria. Pero Él no solo creó, Él sustenta su creación. Hebreos 1:3. Él está hablando de Cristo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Y sabe qué, hermano, como cantábamos hace unos minutos, todo lo que somos, todo lo que hacemos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Y en Cristo, nuestro Señor, Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Amén. Entonces, hermanos míos, ahora podemos tener una idea más clara de lo glorioso, del acontecimiento tan importante que fue el nacimiento de Cristo. La encarnación de Cristo. Aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora podemos tener una idea de cuán gloriosos son los textos que leímos al principio, cuando nosotros leíamos esto. Nuestro texto, ese texto que encontramos en Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 16, ese texto representa el cumplimiento de una antigua profecía. Tan antigua como el hombre mismo, tan antigua como la caída. No solo una profecía, más de 70 profecías se cumplen al pie de la letra en la persona de Jesús. La primera fue dada en Génesis capítulo 3, en un acto de gracia, en un acto de misericordia impresionante, después de Adán y Eva haberse rebelado contra Dios, después de haber tomado la decisión de independencia de Dios y hacer su propio camino, Dios, que tenía todo el derecho de exterminar de la faz de la tierra a ese hombre y esa mujer pecadora, mostró gracia. La gente cree que en el Antiguo Testamento no hay gracia. Bueno, pues déjame decirte que el hecho de cubrir a Adán y Eva con pieles de animales es una obra de gracia. Es una muestra de misericordia. Y cuando Dios viste a Adán y Eva con pieles de animales, Dios da una profecía de los labios del Todopoderoso. Dios dice que la simiente de la mujer herirá la simiente de la serpiente en la cabeza y que esta le herirá en el calcañar. Ahí empieza la primera profecía acerca de nuestro Señor. Y en todo lo largo del Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Isaías, hay un montón de profecías que apuntan a nuestro Señor. Más de 70 profecías directas. Y de manera indirecta, más de 300 profecías apuntan a este acontecimiento tan glorioso. Hablan de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Como dijera alguien, los tres acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad son el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Alguien escribió que los tres acontecimientos históricos más importantes de toda la humanidad son el nacimiento de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Fue tan notable que dividió la historia en dos. Todo el mundo, cristiano y no cristiano, debe reconocer que hay un periodo de tiempo antes de Cristo y hay un periodo de tiempo después de Cristo. Aunque se hizo mal el cálculo, la idea era apuntar al nacimiento de Cristo como el año cero de la era. Calcularon mal. Pero lo importante es que su nacimiento marcó
una nueva era. Marcó una nueva era. Entonces, mis hermanos, nuestro texto de hoy es parte de esa narrativa que nos habla acerca de los acontecimientos que giraron en torno al nacimiento de nuestro Señor, al nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios. Jesús nació y ese acontecimiento fue tan importante que el cielo lo celebró. El cielo celebró el nacimiento de nuestro Señor. El cielo celebró la encarnación de Cristo. Lucas capítulo 2, versículo 8. En la misma región, ¿en cuál región? En la misma región que había nacido Jesús. Porque cuando nosotros empezamos a leer en Lucas, nosotros leemos que dice que en tiempo de Augusto César se promulgó un edicto. El emperador de Roma dijo que cada persona tenía que censarse, empadronarse. María estaba embarazada. José estaba acompañándola. Pero Dios había dicho que el Cristo iba a nacer en Belén de Judea, pero ellos no vivían en Belén de Judea. Pero como Dios controla la historia, dirige la historia, Dios dijo que era en Belén de Judea que iba a nacer. El edicto que promulgó el César hizo que José y María fueran camino a Belén de Judea. La palabra de Dios dice que cuando llegaron a ese lugar, no había lugar en el mesón, no había lugar en la posada, en el hotel, no había lugar para ellos, estaba lleno. Pero el hombre de la posada tomó la determinación de prestarle un lugar. Algunos piensan que fue un establo, otros creen que fue otra cosa. El hecho es que le prestó un lugar. Y en ese lugar que le prestó, nació el Salvador. Y este texto empieza diciendo, Lucas capítulo 2, versículo 8, en la misma región, ahora se entiende en qué región, en la misma región que nació Jesús, donde estaba el establo, en Belén de Judea. En la misma región habían pastores que estaban en el campo. Ellos estaban cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche. Versículo 9. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Aquí yo digo, la gente vive haciendo alarde de que Dios se le apareció, y que hablaron con Dios, y que Dios estuvo conmigo anoche. Mire, hermano, cuando los ángeles, que no son Dios, un enviado de Dios, cuando ese ángel llegó, la gloria de Dios los rodeó de resplandor, y esa gente tuvieron miedo, temor, pavor, espanto, porque la Biblia dice que nadie verá a Dios y vivirá. Y cuando se aparecía un enviado de Dios, en toda la narrativa bíblica, la expresión de todo aquel fue de miedo, de espanto, de temor. Cuando el ángel aparece, esta gente tiene miedo. Y de repente, en el versículo 10, Lucas 2:10, pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. De ahí el título de nuestro sermón, buenas nuevas de gran gozo. No tengan temor, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo. Imagínese usted, 2000 años atrás, en una época donde no había energía eléctrica, la luz más penetrante que ellos podían ver durante la noche era la luz de una antorcha, y de repente hay un resplandor impresionante, una luz impresionante. Imagínese usted la luz más grande que usted se pueda imaginar y multiplíquela por 1,000,000. Imagínese usted
de repente esa luz. Pero claro que van a tener miedo. No tengas temor. Les traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Versículo 11. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Les ha nacido hoy un Salvador. No tengan miedo. Hoy se cumple esas profecías mesiánicas. Isaías profetizó 7 siglos antes, unos 700 años aproximadamente, y dijo: porque un niño nos es nacido, hijo se nos es dado, y el principado sobre su hombro será llamado Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hoy nos ha nacido en la ciudad de David un Señor, un Salvador, que es Cristo el Señor. Versículo 12. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Pero en el versículo 13, de repente apareció una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Eso tuvo que ser glorioso, hermanos. El cielo celebró. Todo el cielo celebró. La palabra de Dios dice que vino una multitud de los ejércitos celestiales, una multitud de ángeles vinieron y cantaban y adoraban a Dios diciendo, versículo 14, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. Ese fue un cántico, hermanos, glorioso. Cuando Jesús nació, el cielo festejó. Y ahí están los textos. De nuevo, Lucas 2, del 13 al 14. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quien Él se complace. El cielo celebró el nacimiento de Jesús. Pero no solo el cielo celebró, los pastores celebraron. Lucas 2:20. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se le había dicho. Cuando los pastores fueron al lugar donde se le indicó, encontraron a un niño. Y ellos adoraron a Dios. Volvieron de ese lugar dando gloria a Dios. Cuando Cristo nació, el cielo se regocijó. Los pastores se regocijaron. Simeón el profeta se regocijó. 8 días después del nacimiento de Cristo, sus padres lo llevaron al templo y el profeta Simeón se regocijó. Lucas capítulo 2, versículo 22. Al cumplirse los días para la purificación de ellos, según la ley de Moisés, lo trajeron a Jerusalén para presentar al niño al Señor. Versículo 25. Y había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo le había dicho a él, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu Santo se le había revelado que no vería la muerte sino antes de ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por él el rito de la ley, Simeón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel.
Cuando Cristo nació, el cielo se regocijó, los pastores se regocijaron y Simeón se regocijó. Pero no solo Simeón, hermano. Ana, una anciana profetisa, también se regocijó con el nacimiento de nuestro Señor. Lucas capítulo 2, versículo 36. Y había una profetisa, Ana, hija de Famuel, de la tribu de Aser. Ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido 7 años después de su matrimonio. Y después de viuda, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oración. Llegando ella, en ese preciso momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Aquí vemos a Ana también, regocijada por el nacimiento, la presentación del niño. Cuánto regocijo, cuánto gozo y alegría por el cumplimiento de Dios hacia su pueblo. Desde Génesis capítulo 3, miles y miles de años antes, toda la narrativa del Antiguo Testamento, toda la historia bíblica apuntaba a ese momento de la historia. Isaías lo profetizó y otros más en todo el Antiguo Testamento profetizaron acerca de este acontecimiento tan glorioso. Y el día esperado, cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios en su gracia infinita envió a su Hijo, quien nació de una mujer virgen, en cumplimiento de las Escrituras. Y cuando ese acontecimiento tan glorioso ocurrió, el cielo, millares, miles de ángeles descendieron a la tierra a adorar a nuestro Dios. Esos pastores fueron testigos de aquel acontecimiento y adoraron a Dios. Luego en el templo, Simeón, que esperaba la redención de Jerusalén, Dios le dio el privilegio de ver al Cristo encarnado, de ver a la segunda persona de la Trinidad en un bebé que nació como cualquier otro. Luego Ana, esta mujer de Dios, llena del Espíritu Santo, se regocijó también. Pero los sabios del oriente también se regocijaron. También los sabios del oriente se regocijaron, hermanos. Nosotros leemos en Mateo capítulo 2, versículo 1. Mateo capítulo 2, versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorar. Aún aquellos que no eran del pueblo del pacto, como testimonio de la gloria de Dios, como testimonio de la gracia de Dios, aún aquellos que eran gentiles, aún aquellos que no eran del pueblo, Dios les reveló en su gracia este glorioso acontecimiento. Hay un testimonio impactante. Versículo 9, Mateo capítulo 2, versículo 9. Y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, ¿sabe qué hicieron? Se regocijaron mucho, con gran alegría. El cielo se alegró, los pastores se alegraron, Ana se alegró, Simeón se alegró, y ahora estos sabios del oriente se regocijaron con gran manera
al ver la salvación del Señor. Versículo 11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. El nacimiento de Cristo fue un hecho tan trascendental que movió aún a aquellos que no eran del pueblo del pacto a reconocer tal gracia, a reconocer tal acontecimiento. Ellos adoraron a Cristo como el enviado de Dios, como Dios hecho carne, como el Salvador de nuestras vidas. Pero le dieron 3 regalos. Le dieron oro, incienso y mirra. Los regalos que dieron estos sabios nos ayudan a entender la razón por la cual Cristo fue encarnado. Esos regalos son un símbolo de la razón por la cual Cristo se encarnó, la razón por la cual Cristo nació. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2 que Él se despojó de su trono, dejó su gloria, sus vestiduras reales y vino a la tierra y nació, y lo hizo en obediencia al Padre. Se humilló a sí mismo y murió una muerte espantosa. Luego resucitó como nuestra garantía. Pero estos regalos que dieron estos sabios nos hablan claramente de su propósito al encarnarse. Nos ayudan a comprender la razón de la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. Y volvamos al texto, Lucas 2:11. Mateo 2:11. Mateo 2:11. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. ¿Qué quiere decir esto? William Barclay, que es un comentarista bíblico, nos va a ayudar a comprender esto. Consultamos el comentario bíblico del Nuevo Testamento de William Barclay y en su comentario él nos ayuda a comprender qué quisieron decir, qué prefiguraban estos regalos, qué anunciaban, qué declaraban. Y eso envuelve el propósito por el cual Cristo vino y se hizo un bebé. El oro era para un rey. El incienso era para un sacerdote. Y la mirra era para uno que iba a morir. Oiga bien, hermanos. El oro era para un rey. Usted es rey y reconocen su señorío, su majestad y su gloria. El incienso era el regalo para un sacerdote, reconociendo su función sacerdotal delante de Dios. Y el incienso era el regalo para el muerto, entendiendo que ese rey que era sacerdote iba a ser también la víctima que iba a morir en propiciación por nuestros pecados. Esos 3 regalos prefiguran la razón de la encarnación de Cristo. Dice William Barclay, estos fueron los regalos de los sabios, aún a los pies de la cuna, aún a los pies del pesebre. Estos regalos anunciaban, declaraban, predecían que había llegado el verdadero rey. Por eso Herodes tembló y toda Jerusalén con él. Había llegado el verdadero rey. Había llegado el perfecto sumo sacerdote. Y por último, había llegado el supremo Salvador. Cada vez que un hombre o una mujer pecaba en Israel, tenía que ofrecer un sacrificio de una víctima, un cordero, un animalito,
como una especie de transfusión, como una especie de transacción que se hace. Mi pecado sobre el inocente y su justicia sobre mí. La paga del pecado es muerte, dijo el Señor. Y la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cada vez que alguien peca debe morir. Para que esa persona que pecó no muera, alguien debía morir en su lugar como sustituto. Por eso en el antiguo pacto, el pueblo constantemente, día tras día, tenía que ofrecerse sacrificio delante del trono de Dios. Pero Cristo es el Rey del universo, Cristo es el sacerdote que nos conecta con Dios y Cristo es el sacrificio que se ofrece por nuestros pecados. Estos regalos son ilustraciones de la obra de Cristo a nuestro favor. De nuevo, el oro es el regalo para un rey. Hermanos, Jesús fue el hombre que nació para ser rey. Él se despoja de su trono de gloria, mas no se despoja de su título de rey. No, Él seguía siendo Rey de Reyes y Señor de Señores, aún andando sobre la tierra. 100% Dios, 100% hombre. Dice William Barclay: Jesús fue el hombre que nació para ser rey, pero no había de reinar por la fuerza. No, hermanos, Él vino a reinar por medio del amor. No vino a reinar desde un trono, Él vino a reinar desde una cruz, desde un lugar de sacrificio. El segundo regalo es el incienso que se le da a los sacerdotes. En el culto, en el templo y en el sacrificio se usaba el incienso como un dulce aroma para perfumar. Esa era la idea. La función de sacerdote es abrirle a los hombres el camino hacia Dios. Esa es su función. Dice William Barclay de nuevo: la palabra latina para sacerdote es pontífice. Y usted ha oído esa palabra en el sistema del catolicismo. La palabra latina para sacerdote es pontífice. ¿Y qué quiere decir un pontífice? Quiere decir uno que hace un puente entre Dios y los hombres. El único que puede es Cristo, ninguna. Más nadie. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Solo Cristo puede hacer un puente entre Dios y los hombres, porque Cristo era hombre y era Dios, nadie más. Solo Él podía hacer el puente. Ahora se entiende por qué tuvo que nacer. Tuvo que nacer porque para hacer el puente entre Dios y los hombres, Él tenía que ser hombre. Pero para poder ser el puente entre Dios y los hombres, también tenía que ser Dios. Y por eso el Dios hombre, Dios y hombre, en una misma esencia, se encarnó. Nadie jamás podía hacer eso, solo Dios. Por eso su nacimiento fue importante. Esta es la misión y el privilegio que tiene un sacerdote: servir de puente entre Dios y el hombre. Y eso es Jesús. Jesús abrió el camino hacia Dios. Cristo nos hizo posible llegar a la presencia de Dios solo a través de Cristo. Porque solo hay un Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres: Cristo hombre. Hermanos, Cristo es el único canal para llegar a Dios. Cristo es la única vía para llegar a Dios. No hay otra vía, no hay otro canal. Nadie puede llegar a Dios si no es a través de Cristo. Imposible. Solo a través de Él. Y la mirra, le dieron oro como rey, reconociéndolo. Le dieron incienso, reconociéndolo como sumo sacerdote. Y le dieron la mirra, que es el regalo que se le da a uno que va a morir. Jesús vino al mundo para morir. Él vino al mundo a vivir por los hombres y vino al mundo a morir por los hombres, dice Barclay. Él vino a dar por los hombres tanto su vida como su muerte. Es de eso precisamente que se trata el Evangelio.
Y este fue el anuncio que dieron los ángeles a los pastores. Lucas capítulo 2 versículo 10. Este fue el anuncio. Lucas 2:10. Pero el ángel le dijo: no temas, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Eso se trata el Evangelio, hermanos. El Evangelio son las buenas noticias de lo que Dios ha hecho para salvarnos mediante Cristo Jesús. El nacimiento de ese bebé se celebró porque ese bebé que nació es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que fue presentado como Rey, como sacerdote y como la ofrenda por nuestros pecados. Así que demos gracias a Dios por este glorioso acontecimiento. Entendamos de qué se trató su nacimiento y le enseñemos a otro de qué se trató. Y no nos distraigamos en medio del tumulto y el bullicio. Agradezcamos a Dios por su obra gloriosa a través de nuestro bendito Señor Jesucristo. Así que oremos, hermanos, agradeciendo a Dios por su gracia. Padre, gracias. Infinitas gracias. El nacimiento de Cristo, el nacimiento de nuestro Señor, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, es un acontecimiento tan glorioso, es un acontecimiento tan extraordinario, que millares y millares de ángeles vinieron a la tierra y cantaron, celebraron, conmemoraron aquel acontecimiento tan impresionante. Los pastores lo celebraron, lo reconocieron. Señor, este acontecimiento tan glorioso, ese siervo tuyo, profeta Simeón, pudo verlo, pudo tomar al niño. Tú abriste sus ojos y pudo ver la consolación de Israel. Ana, esa profetisa, pudo verlo. Estos sabios del oriente pudieron verlo, y no solo verlo, trajeron regalos. Y estos regalos hablaban de la grandeza. Esos regalos hablaban, Señor, de tu encarnación como Rey, como sumo sacerdote y como ofrenda por nuestros pecados. Señor, gracias por Cristo. Gracias por este glorioso nacimiento. Y gracias por esta gloriosa vida. Y gracias, Señor, por esta gloriosa muerte. Gracias por esa gloriosa resurrección. Gracias por ese perdón infinito de nuestros pecados. Gracias por Cristo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.